que hoy es la clase número 8, clase final ya. Eh, el texto bíblico que usamos, ¿cierto? Para hoy nuevamente después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a los quienes les envió de dos en dos delante de todas las ciudades y lugares a donde él había de ir, y volvieron los 70 con gozo, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lo que veremos el día de hoy, entonces, ya resumiendo, porque no es otra cosa de lo que vamos a ver hoy día, resumiendo todo lo que vimos en las clases pasadas. Consideremos que la clase 8 es una clase sin evaluación, tiene algunos puntos principales, pero en general vamos a resumir también los conocimientos de las clases anteriores. Clase número 1 del 4 de mayo. Vimos el tema relacionados con el origen de lo que es la mayordomía, ¿cierto? Que describe como aquella persona que es el que ordena y administra la casa. Dentro de esa misma línea vemos algunas etimologías de las palabras, aludiendo a administración, y considerando un texto base respecto de cuando Lucas, en el capítulo 16 de Lucas, dice que el Señor hace una ilustración diciendo: entonces les llamó y les dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Eso está hablando con claridad respecto a que nuestra administración es, ¿cierto?, de la casa del Señor. ¿En qué consiste la administración? En términos muy sencillos, no tiene que ver con otra cosa, sino que, o eclesiástica, que definir medios, propósitos, acciones, formas, cómo lograr una administración en términos eclesiásticos, cómo lograr una buena gestión administrativa. La Biblia no está ajeno a la gestión administrativa, ya lo vimos en las clases anteriores. La iglesia no debe ser conducida, dice, por grupos étnicos o grupos sociales, sino su organización, su estructura, en su conjunto nacen y se perpetúan en Cristo mismo, porque Él fue el primero, el que instauró la iglesia, que planteó las bases de la iglesia, ¿ya? Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Continuando con este mismo tema de la clase número 1, dice: ¿por qué es importante la administración eclesiástica? Porque proporciona propósito, dirección, elimina la confusión que es propia, ¿cierto?, de una buena administración. Si hay algo que no podemos nosotros dar lugar, es a la confusión. Entonces, esto es fundamental para una buena administración de nuestras iglesias. Establece prioridades para el ministro, permite acciones en lugar de reacciones, establece responsabilidades, porque siempre alguien tiene que responder. Esto no es como que yo no es acusar a alguien, sino más bien responsabilizarlo de la labor que le corresponde. En eso consiste un poco el porqué y de la importancia. La clase del día, eso fue la primera, clase 1. La clase 2 tiene relación con los procesos. La meta de la administración eclesiástica es como, aunque no muchos y no todos les gusta, digamos, homologarla como una empresa, de cierta manera funcionamos bajo una estructura y una línea muy similar, porque nosotros funcionamos con procesos, con actividades, con metas, funcionamos con objetivos, funcionamos con una planificación, con una dirección, un control, porque donde no hay dirección sabia, dice el proverbista, caerá el pueblo. Entonces nosotros tenemos, sin duda alguna, esa gran responsabilidad de este proceso administrativo. ¿Y quién lo lleva a cabo? El pastor y el grupo que le secunda, porque por lo general nosotros tenemos oficiales, diáconos, le dirán en otros lados, pero nosotros tenemos una estructura, entre comillas, piramidal, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Señor. En cierta manera, no es porque nosotros seamos como lo vimos en una clase que vamos a ver también, clases posteriores, que no somos autócratas o personas que seamos intocables, pero la estructura del Señor la estableció. Dice el apóstol, dice: Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y así, eso está hablando de estructura.
Se entiende, ¿cierto? Está hablando de estructura, por lo tanto, la administración eclesiástica tiene que ser también bajo una estructura, independiente que todos vamos a recibir el mismo pago, que es un denario, dice la Escritura. El liderazgo eclesiástico también lo podemos ir definiendo aquí como el proceso de influir, apoyar a otros para que trabajen o sirvan motivadamente en favor del cumplimiento de los objetivos y metas. Si una persona que administra, que guía, no lidera y no influye, no guía, no coordina, no motiva, le aseguro que su iglesia o la que está haciendo, sea iglesia o no iglesia, no va a estar, por lo general, está destinado al fracaso. Y usted me dice entonces, pero que la iglesia dice la Escritura, lo veíamos recién hace un ratito, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Claramente, de la iglesia del Señor, pero hay organizaciones pequeñas o hay pequeñas iglesias que también terminan cerrándose producto de que falló el Señor o falló lisa y llanamente que no supimos nosotros estar bajo la línea y la dirección del Señor. Ahí está la diferencia. La iglesia no se ha detenido nunca. Hace 2000 años nació y sigue estando hoy día vigente. La iglesia del Señor, la iglesia universal. Pero hay denominaciones que se han terminado y no han seguido nunca más. ¿Por qué dirá usted eso? ¿Es bíblico? ¿Es una contradicción bíblica? Por ningún motivo. Los líderes crean una visión, inspiran a los demás para cumplir esa visión. Y no son visiones individuales o individualistas. Nosotros tenemos la visión primordial, que es la base, ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esas frases son claves, palabras claves cuando yo estoy dando la otra generación 2024 homilética. Y dentro de la homilética que habla de los sermones, las palabras son claves. Las palabras que utilizamos son claves. Aquí también en el liderazgo, cómo utilice usted su palabra, sus motivaciones son claves. El líder influye y guía, el administrador planifica y ejecuta. Entonces nosotros de cierta manera cumplimos esas dos funciones, liderar y administrar. Liderar y administrar. Esto lo vimos ya en las clases anteriores, ahora este es un resumen, pero no deja de ser que lo volvamos a tocar. Es perjudicial, no es imposible, es perjudicial que uno de nosotros, pastores que estamos aquí presentes, no sepamos lo que estamos haciendo. Es perjudicial que le digamos a nuestros miembros cosas dubitativas, que estemos dudando. Es muy perjudicial, porque necesitamos nosotros, aún no lo sabemos todo, pero lo que nosotros transmitimos debe ser con certezas, con seguridades. Por eso nos invita al liderazgo, nos invita a estar en constante oración, búsqueda de Dios, la palabra que sea nuestra. Esto dice la palabra, no lo digo yo, es nuestro mensaje que debemos decir. Esto es lo que dice el Señor. ¿Cómo lo hacemos para que sea adaptado? ¿Cómo lo hacemos para que sea, digamos, un poco, no adaptable, pero que cuaje dentro de esta generación, de este siglo que vivimos, siglo XXI ya? ¿Cómo lo hacemos? No adaptamos los principios, lo que estamos adaptando es los modelos, las formas. Estamos diciendo, el hermano trabaja, la esposa trabaja, antes no se daba eso, ahora ¿cómo nos adaptamos para eso? Hay ahí la clave. Pero jamás nosotros podríamos decir que no tenemos idea de algo o que no sabemos cuál es para dónde vamos, como a veces se escucha. Diferencia entre liderazgo y administración, no diferencia en contra, sino más bien roles distintos. El líder personaliza la visión, motiva, innova, hace lo correcto, con eficacia, con cambio, con un impacto influyente. Esto siempre, por lo general, en el caso del liderazgo a largo plazo, en el caso de la administración son procesos, son de cosas más en lo inmediato, en la inmediatez, en el corto plazo, en hacerlo con eficiencia también, de cierta manera jerarquizado. ¿Me entiende? Esos son elementos que no podemos nosotros olvidarnos o dejarlos de lado, porque la administración en sí es bíblica, total y absolutamente bíblica.
ambas funciones cumplen o son complementarias y necesarias para el éxito de una organización. El liderazgo establece la dirección y la administración asegura que se llegue a la meta de manera eficiente. ¿Me entiende? Entonces, eso logramos nosotros al tener una claridad de nuestra forma de administrar la iglesia. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? No tengo idea. Eso no puede estar dentro de nuestra organización. ¿Qué vamos a hacer este año? No tenemos idea de qué nos depara este año el Señor y ya estamos a mitad de año. Eso es un grave error. La visión plantea que usted desde principio hasta el último día de este año ya tiene planificado y además tiene propósitos y proyectos para el siguiente y su siguiente año. ¿Es complejo? Sí, pero pídale visión al Señor o pidámosle visión al Señor de tal manera que nosotros tengamos un plan para 3, 4 años o 5 años, independiente que paso a paso vamos haciendo nuestros proyectos. Pero no es posible que nosotros no tengamos claridad porque la congregación busca liderazgo. ¿Por qué emergen tipos que se embaucan a la gente? ¿Sabía usted por qué o no? ¿Alguien puede darme una referencia de por qué surgen hombres que terminan embaucando y se les terminan llamando sectas? ¿Cuál es el ingrediente que tienen? Aparte de la influencia demoníaca. Hola. Pastor, dice acá Alejandrito, la ignorancia. Ya, pero ese es un... digámoslo que es más subjetivo eso. Deme algo concreto. Subjetivo, porque la ignorancia, podemos ignorar ciertas cosas. Deme algo concreto. ¿Qué es lo que provoca que la gente siga a otros? Que están errados. La capacidad de persuadir, pastor, de argumentar, de motivar. Sí, de acuerdo, como buen profesor, ¿no? Pero agréguele otro ingrediente concreto. La tienen clarísima de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su plan de acción, lo está. Usted pregúntele a un mormón si no tiene claro lo que tiene que hacer. Pregúntele a un testigo de Jehová si no tiene claro lo que tiene que hacer. ¿O me equivoco? Organizados. Muchas veces puede ser la ignorancia, pastor. No. Claro, pero que eso viene siendo como la consecuencia, pero estoy hablando de los líderes. No tienen claro. Los líderes tienen clarísimo de las sectas que se levantan, sean satánicas, sean de lo que sean, les aseguro que lo que más tienen los líderes es claridad de lo que quieren hacer. ¿Ya? El liderazgo tiene claridad, sea secta, pero ¿y entonces qué nos demanda el Señor a nosotros? Claridad objetiva, palpable, digamos, concreta, bíblica respecto de nuestros procederes. El discernimiento también. Discernimiento, ¿no? Claro, pero que nosotros tengamos ese discernimiento bajo a la luz de la palabra. Entonces, un liderazgo con esta claridad de para dónde voy, para dónde vamos, cuál es el logro, cuál es el objetivo, le aseguro que ni siquiera se van a atrever a cuestionar el diezmo. Y cuando nosotros somos claros, y yo lo hemos dicho nosotros al menos acá, tenemos una estructura en nuestra iglesia, esta es la estructura, le decimos nosotros. Cada domingo primero de cada mes se celebra el Día de Acción de Gracia. Usted trae su diezmo, ofrenda y primicia. Si no lo quiere hacer, no lo obligamos, pero no vamos a cambiar el método. ¿Me explico? Y eso es claridad. En términos administrativos es clarísimo. Entonces, el que se quiere quedar, se queda con los términos que usted le estableció. Y en el fondo, el Señor añade a los que han de ser salvos porque la iglesia jamás fue ambigua. Hubo ambigüedad en Hechos capítulo 15. Ambigüedad no, diferencias de opinión. Pero zanjaron la situación y dijeron de aquí para adelante, aquí funciona así. El que no es judío no necesariamente se circuncide.
y vamos para adelante, porque lo importante es el evangelio que crezca, que prolifere, etcétera, etcétera. Avanzo, si esto es un resumen, es que a mí me encanta esto porque uno lo hace, lo tiene que llevar a lo concreto. El liderazgo que vimos, tipos de liderazgo, estilos de liderazgo autocrático, ya sabemos lo que es democrático también, transformacional, transaccional, situacional, en general por lo que hemos evaluado, por lo general deberíamos tener una mezcla de ambos. O sea, perdón, de todos ellos, en cierta manera, como lo hacemos en casa, a veces mediamos con los hijos, ¿sí o no? A veces mediamos, hijo, vamos a hacer esto este fin de semana, yo tenía este plan, y mediamos, ¿sabes qué? Al otro día o a lo más corto, y así vamos, porque los liderazgos no necesariamente tienen que cargarse a un solo lado, a un solo estilo, debemos nosotros ir mutando. A veces logramos una cierta, comillas, democracia, donde logramos que el grupo apoye y dice, ¿qué opina usted? Hacemos un concilio ahí. Lo hizo la iglesia, ojo, lo hizo la iglesia al inicio, pero cuando habían decisiones claras no había nada más que decir que tomar la decisión. Pedro dijo, busquen 7 personas o busquemos 7 personas que atiendan las mesas, pero nosotros debemos predicar, debemos enseñar la palabra. ¿Se acuerdan de Hechos 6? Amén. Eso es clave. Amén. Así es. Eso es tener claridad en el propósito. Y con autoridad dijeron, busquen personas, pero no nos manden a nosotros a servir las mesas, no que sea menos importante, y no que nos rebaje al pastor, y a lo que estamos llegando con ese ejemplo, es que cuando hay prioridades en la obra del Señor, no la pueden, no se pueden trastocar con otras. Son prioridades. La prioridad para la iglesia primitiva era la enseñanza. ¿Me siguen, cierto? Clase número 2, clase número 3. ¿Haciendo un repase de las clases? ¿Cómo? Sigamos, avancemos. La clase número 3, el resumen es, dice, El repase. ¿qué es un organigrama y cómo lo utilizamos, no? ¿Cuál es su uso? ¿Cuál era la importancia de esto? ¿Por qué era importante? Porque también nos da claridad, aclarar roles, mejorar comunicación, vías de comunicación, ayuda a los, digamos, empleados, en este caso a los miembros a ingresar con claridad. Este es el pastor, este es el líder, esta es la persona que tengo que ver por el tema de los aseos de la iglesia, aquí y allá. Esto es fundamental también y nos ayuda porque no todos hacemos todo. Lamentablemente el pastor muchas veces hace todo, pero no es la condición, no es necesariamente así, pero debe haber una estructura organizacional, ¿ya? Y ahí están los tipos de organigramas que vimos nosotros el otro día, no viene al caso que lo analicemos hoy. ¿Ya? Entonces, y por otra parte, miren, está esto de la jerarquía, que es importante. La Biblia habla de jerarquía, habla cómo jerarquizarnos, no porque seamos nosotros estructura militar, pero habla porque tiene que ver con una forma de respeto y de liderazgo. Eso es básicamente, ¿ya? Amén. El propósito y los pilares de esto están muy clarísimos, porque el propósito, los pilares del trabajo en equipo, estamos hablando de propósitos comunes, confiables, y para que no seamos vulnerables, complementarios a los dones, tenemos que comunicarlos y tenemos que hacerlos con humildad. La responsabilidad se pierde, dijimos el otro día, no, en ningún caso, ningún pastor va a decir, es que el hermano lo hizo así, es que yo le dije al jefe de coro y él se equivocó. Usted se equivocó, yo me equivoqué, porque es nuestra responsabilidad superior. Así es. Clase 4, selección y formación de líderes, o de nuevos líderes. ¿Con cuál estilo? El liderazgo de la iglesia es una responsabilidad, no es un derecho. Por lo tanto, cuando se nombran personas, se nombran para que ejerzan servicios
El servicio de una persona que toma un liderazgo significa que estás apto para inclusive servir las mesas, como lo decía el libro de Hechos, lleno del Espíritu Santo, condición sine qua non, dijo un buen profesor ahí, que sin la cual no se puede servir en la iglesia, porque no puede una persona que no tenga el Espíritu Santo, que no ha recibido al Señor, estar trabajando dentro de las labores de la iglesia. Amén. Debe ser una persona renovada en términos de cambiada, nacida de nuevo. O si no, Amén. en algún punto, por muy bueno que sea, en algún punto está transgrediendo los principios. El líder es un ser competente, capaz de transferir el conocimiento, el saber, incorporando la emoción y actitud, el saber ser, actuando ante cualquier situación específica, demostrando su dominio, el saber hacer. Estos saberes son muy, muy aplicados hoy día en todo ámbito educativo. Si nosotros nos olvidamos, en algún momento corrimos la barrera donde nos olvidamos que nuestro ser es integral. Y nuestro ser debe estar ahí incluido completo. Por eso el Señor dice que el Señor y que el Espíritu nos llene por completo, espíritu, alma y cuerpo. No hay una disociación entre los elementos que Dios nos formó. Es completo. Por eso el pastor Mauricio decía, no existe para un pastor un trabajo secular, porque la forma de hablar y de su forma de ser es la misma que debe ser afuera, ni para un miembro, que un miembro puede tener un trabajo exterior, sí, pero en este caso un pastor, por lo general, se estila que no, pero que debiera, digamos, funcionar para la obra. Estándar de vida, integridad, autocontrol, fidelidad, estándar espiritual, personas activas, de una fe activa permanente en el crecimiento. No nos olvidemos que somos llamados a crecer constantemente, responsables en la administración de la iglesia. Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo, número 2, y de sabiduría, número 3. 3 elementos o 3 formas, 3 ingredientes que, perdónenme el Espíritu Santo por llamarlo así, pero 3, no sé ni cómo nombrarlo, pero parte de su ser, ahí, testimonio, Espíritu Santo y sabiduría. El trabajo en equipo, que fue lo que vimos nosotros, también en la clase 4 estaba hablando de que el trabajo en equipo tiene que ser con un propósito común, una comunicación fluida y códigos de valores, que aquí fallamos. Por lo general caen los imperios por esto, por valores disociados. Por lo general, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, se peleaban su reinado, se lo peleaban, al punto que cuando murió él, ni siquiera ninguno de sus hijos lideró cuatro capitanes de sus ejércitos, se dividieron el reinado. Es parte de la historia. Año 323 a.C., muere Alejandro Magno, y luego se divide en los 4 imperios. Eso es bíblico, lo profetizó Daniel, lo profetizaron los profetas antes que sucedieran los hechos. ¿Pero por qué? Por los valores, integridad entre nosotros, compañerismo, solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Valores que deben estar intrínsecos en la iglesia misma, entre el pastorado y entre los miembros de la congregación. O si no, estamos destinados a dividirnos, estamos destinados a tomar caminos distintos, estamos destinados a que se nos desarme el castillo. Porque si no hay unidad de propósito, no hay comunicación, no hay valores como códigos, les aseguro que la iglesia no crece. Y nos pasamos, y la iglesia universal sigue creciendo, y la iglesia individual se va deteniendo. Propósito real, convincente, comunicación limpia, sincera, códigos de valores comunes. Códigos, dice eso, códigos.
en informática, que no soy para nada informático, existen códigos que usted, si no los coloca de acuerdo a la matriz, no funciona la fórmula, no funciona la base de datos. El código debe ser el mismo. Díganme que la iglesia no es lo mismo. ¿En qué fallamos? Trabajo en equipo de la clase 4, principios del trabajo del compromiso, confianza, comunicación, coordinación. Lo habíamos visto ya. Clase 5, los principios de finanzas, las bases del principio de finanzas. Dios es el dueño, Dios provee y todo depende de Él y para Él. Base sólida. En una ocasión una persona, estando mi padre pastoreando, la esposa le dijo a esa persona, un hombre de la iglesia, le dijo, se pagó a fin de mes y dijo, la esposa le dijo, ¿apartaste tu diezmo? Lo contó él después, por eso yo lo digo y lo contó públicamente, así que no es algo oculto. Y él le dijo, ¿apartaste tu diezmo? Le dijo ella para el pastor. Y él le dijo y le respondió, ¿por qué trabajamos juntos? Le dice. Queriendo él, en el fondo, diciendo, no, ¿por qué se lo voy a dar si no trabajamos los dos o no se lo merece, entre comillas, o no corresponde porque es mi esfuerzo? A la semana siguiente estaba sin trabajo. Después él reflexionó sobre eso y lo contó. Y dijo, cuando uno a veces cree que uno se gana las cosas, comete un grave error. Para resumir, que todo es de Dios, todo proviene de Dios y todo es para Dios. Volvemos a los principios básicos de finanzas: fidelidad, lealtad y honradez. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si en lo ajeno no fuimos fieles, ¿qué nos dará? ¿Os dará lo que es vuestro? El Señor aborrece las balanzas falsas, la honradez, pero le agradan los pesos exactos. Es parte de nuestra responsabilidad como administradores. El diezmo, que es un propósito del Señor, que era un propósito para establecer una nación, para darle estructura, para darle una solidez espiritual y material. Muchos lo tomaron como Malaquías capítulo 1, verso 13, donde le dicen, donde el Señor le dice, hastiado estoy, me trajiste lo patiquebrado, lo cojo, lo tuerto, porque en el fondo estaba el Señor ideó un plan de devoción, no solo de dinero, devoción. No todos lo entienden, pero el que lo entiende gana con el Señor. Porque debemos ser buenos administradores de nuestros recursos, de lo que Dios nos da. Las posesiones son una responsabilidad con Dios. Por medio de esta buena administración podemos demostrar la generosidad de Dios a través nuestro. Estuve enfermo, me visitaste. Estaba desnudo, me cubriste. Me permite mostrar la fidelidad a Dios, porque todo depende de Él. Me permite bendecir a otros, me permite mostrar integridad en todo lo que yo haga. Cada cristiano está llamado a ir más allá de los consejos prácticos de la vida y a considerar los principios teológicos más profundos que reflejen la perspectiva y la naturaleza de Dios en las finanzas. La clase 6 que tuvimos en relación a la planificación estratégica, vimos lo que era una planificación estratégica, por qué era importante y qué no era una planificación estratégica. ¿Por qué nos permite
una correcta planeación estratégica de la dirección y el enfoque donde quiero llegar. Por eso debemos saber ser buenos administradores, sabios y con visión. Usted me dirá, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo veo la visión? Primero, bíblica. La evangelización debería ser parte de nuestro proceso bíblico. Somos un par de iglesias hace ya varias décadas y no hemos avanzado mucho. Eso nos debería llamar a la reflexión como liderazgo. ¿Por qué no estamos avanzando en instaurar iglesias, implantar iglesias, en crecer en ese ámbito? ¿Por qué? Ahí hay un porqué y ahí hay un plan estratégico que deberíamos o podríamos hacer. Porque primero, no es responsabilidad exclusiva de los líderes y no es una actividad puntual. El plan estratégico es un plan global. Entonces, como yo ministro la iglesia más local, me preocupo de ese plan global. Pero si vamos más cúpulas más hacia arriba, ese plan global debería estar congruente con el general. ¿Me entienden? Pero si a nivel general no hay plan global, estamos en problemas. Y cada uno de sus individualidades de iglesia locales crea sus propios planes. ¿Qué pasó? Ah. Principios o etapas de la planificación estratégica, diagnóstico, formulación de la idea, implementación de la idea, evaluación y control, que es fundamental. La evaluación y control. El diagnóstico es claro, se puede hacer con muchos métodos. El diagnóstico lo tenemos, incluso por la experiencia. Oh, yo cuando mis abuelos eran esto, mis tíos hacían esto, mi padre hizo esto, en la iglesia antigua hizo esto, diagnóstico. ¿Cierto? Eso es un diagnóstico. Formulación, definición de la visión, valores, misión, el objetivo a largo plazo. Entonces formulamos, pero ¿para dónde queremos llegar? Vamos para allá, este es nuestro plan. ¿Y por qué no hacemos esto? Surge en una conferencia, surge en una reunión de oficiales junto con el pastor. ¿No será bueno esto, pastor? ¿No será que Dios nos está llamando a esto otro? ¿No? Etcétera, etcétera. Implementémoslo entonces. ¿Cómo lo implementamos? Vemos los recursos, vemos los planes, vemos el plazo, vemos todo eso. Y después dice, ¿cómo sabemos si vamos a ir avanzando? Es que evaluemos y controlemos. Controlemos en todo proceso y evaluemos y felicitemos si es necesario. Cada fin de año, un agradecimiento a todos los que lograron trabajar durante el año, etcétera, etcétera. Ahora. Se me salió, hermano Marco. ¿O no? Sí. Perdón. Algo pasó. Ay, tengo problemas con mi computador, pastores, discúlpenme. Yo pegado. Ahí sí. Voy a volver a compartir, ¿ya? A ver si se ve ahí. Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, con planificar estratégicamente hay que
hacerse una serie de preguntas de dónde estoy en mi iglesia hoy, dónde quiero que llegue la iglesia, cómo podemos llegar a ese objetivo de la iglesia. Ese es mi plan. Queremos tener una iglesia más grande, un plan. Queremos tener jóvenes en la iglesia, un alto porcentaje de jóvenes, ahí está el plan, ahí está el propósito. Queremos que la iglesia sea influyente en la sociedad, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Queremos que la iglesia sea una iglesia amante de la palabra, perfecto. ¿Cuál es el plan para que esa iglesia sea amante de la palabra? Y los miembros sean parte de eso, etcétera, etcétera. Esto es un plan, ¿se entiende? Una iglesia sin plan es semejante a un barco sin rumbo. Así de simple. Las estrategias están delimitadas como lo vimos en la misma clase anterior, en esta clase. Están delimitadas las estrategias. Vale decir, el equipo. Formamos el equipo. Formamos un buen equipo, diversificamos las fuerzas, eso se llama formar equipo. Definimos la visión, la misión, los valores, por qué y para qué. Definimos la situación en la que estamos actualmente, nos planteamos y nos paramos en el camino. Y cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las capacidades que tenemos, hasta dónde podemos llegar en este plan. Si es un plan gigantesco, lo partimos en etapas por año, por semestre, etcétera, etcétera. Pero debemos hacerlo. Son mentes pensantes, usted y yo, en el fondo el pastorado junto con el liderazgo primordial de la iglesia, porque si usted no lo involucra, usted va a terminar reventado, porque tienen que estar todos ahí, principalmente los oficiales, que son parte de ello. Establecen metas y objetivos claros, medibles. En muchos casos se hace el presupuesto y si no alcanza, se flexibiliza en lo prioritario, en lo menos prioritario, etcétera, etcétera. Es una buena estrategia, digámoslo. El plan aquí, que vimos una especie de pasos nada más, pero no viene el caso como tan definirlo, porque cada uno puede insertar muchas más cosas, define el qué y para qué. El plan estratégico abarca un periodo de 3 a 5 años, se fijan, no es una cosa que ya después no vamos a saber qué hacer. Ahora, Aurora es un plan, o fue un plan, o debe ser un plan, y que no es un plan de un periodo, es un plan continuo. Se supone que ahí debemos estar para siempre, para organizarnos ahí. Entonces, esta etapa construimos esto, esta etapa construimos acá, y así vamos, etapa por etapa, 5 años cuando mínimo. Establece misión, visión y grandes objetivos. El plan se subdivide por años entonces. Ya este periodo duró 3 años, nuestra organización funciona así. En estos 3 años alcanzamos a hacer esto. Continúa otro, siga haciendo lo otro, etcétera, etcétera. La clase última que tuvimos la semana pasada tenía que ver con el proceso de gestión administrativa y en este proceso nos dimos cuenta entonces que el proceso continuo de coordinación de recursos personales y ministeriales para lograr las misiones de la congregación, esto combina principios de gestión en un enfoque pastoral y garantiza que los eventos alcancen sus objetivos espirituales primero sin desperdiciar el tiempo ni el dinero. No vamos a hacer cosas por hacerlas nomás. Tiene que tener propósito. Entonces, como la génesis de toda administración tiene que ver con planificar, organizar, preparar, ejecutar y evaluar. Siempre va a ser así. Si usted no ejecuta, si usted no evalúa, algo está mal. Nunca va a saber si le fue bien o le fue mal. Si usted no controla, no va a saber para dónde va guiando el carro, porque el control significa dirigir, tomar el volante y controlar para dónde va. Ya tiene permítanme la metáfora, ya tienen el auto, tienen el Porsche, tienen el camión, tienen el bus, ya tenemos, digamos, con todos los asientos, tenemos la gente arriba y hay que dirigirlo. ¿Quién tomará el volante? Alguien que sepa la meta, primero que todo. Permítanme la metáfora. Alguien que sepa la meta. Eso significa, por defecto, debe ser el pastor. Segundo, debe saber controlar, entonces dirigirlo, porque el camino es con muchos baches. El camino es demasiado complejo, pero debe saber y no dejarse, digamos, amedrentar por eso. Y finalmente,
Un proceso de los eventos, tanto pequeños como grandes, tienen que ver con una serie de pasos que ya los vimos, como crear un programa, planificar el presupuesto, filtrar los gastos prioritarios, menos prioritarios, escoger un lugar y condiciones, evaluar el tiempo y duración, masificar la información. Todos deben saber lo que estamos haciendo, todo lo de la organización. Perdón. Toda la organización, no estoy refiriéndome a todo que yo publique todo por Facebook y que me sienta grande, no me malinterpretes con eso. El que quiere publicar todo lo publica, pero el que quiere tener claro la información en su núcleo, hágalo. De hecho, no lo haga, no lo haga por decisión propia, hágalo porque es una obligación hacerlo. Toda la iglesia debe saber para dónde va. Eso no significa que lo publiquemos en Facebook, nadie nos obliga a eso. Pero su núcleo, vale decir, familia e iglesia, sí debe saber para dónde vamos. O usted sale de vacaciones y le digo, es sorpresa, vamos a ir a Miami, pero es sorpresa, ustedes no van a saber ni cómo van a llegar. Que van a Miami. Broma, broma. Gracias. Continúo. Evaluar y controlar la gestión de la iglesia implica medir tanto el desarrollo que el crecimiento espiritual y sus miembros actuales, y con aumento numérico de los miembros. Si no sabemos cuántos somos, estamos en problemas. Lo que más sabía Israel era cuántos eran, pues hermanos, pastores. Pastores, lo que más sabía en Israel, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos salieron de Egipto 600 de 20 años hacia arriba? ¿Cuántos entraron? Después nacieron otros, murieron 250.000, dice la escritura, cuando se levantaron ahí entre la muerte de los que los mordieron las serpientes ardientes, entre los que murieron con la familia de Coré, 250.000 muertos. Entonces, entraron 602.000 y fracción. Algo así dice el resumen, no me acuerdo exacto, pero un poquito más de 600.000, sin contar mujeres ni niños. ¿Ya? Pero varones contados de 20 años hacia arriba. Es necesario que nosotros tengamos registro. Es necesario. ¿Cómo lo hace la Pentecostal Nazaret? Con la Santa Cena. ¿Deberíamos ser más meticulosos en eso? Probablemente. Darle otra vuelta ahí. ¿Ya? Y el control siempre permanente. Sigamos. Se me va al final. Tengo un problema en el computador, queridos. Eso. Bueno, y la evaluación tiene evaluación de equipo, capacitación, siempre está de la mano, y el reconocimiento. Siempre en un proceso de evaluación y control hay que capacitar. Nos va a evidenciar, sabes que fallamos en esto. ¿Qué fallamos? No teníamos bien cuadrado el tema del sonido. Perfecto, capacitación de sonido. ¿Sabes qué fallamos? Teníamos problemas con el predicador. No predicó con relación a lo que estábamos haciendo del evento. Perfecto. O capacitación o buscamos otro, etcétera, etcétera. No se puede poner así como para probar a alguien cuando se hace un evento. O sabe o no sabe. Y la clase última, que es la de hoy, que es muy resumida porque en el fondo tiene que ver con todo lo que vimos, que está asociado a la evaluación de un plan de mejora para la iglesia. ¿Por qué debemos planificar? Dios primero es ordenado. Jesús planificó todo, debemos ser imitadores de él, y Dios todo lo hizo perfecto. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabar? Usted me dirá que usted no sabe de milagros y todo eso. Sí, estoy de acuerdo, yo no estoy en contra de eso. Al contrario, hemos tenido tremendas experiencias de eso. Solo que la planificación incluye lo económico también, y decir, Señor, hasta aquí llegamos nosotros, no podemos, no tengo más cemento, ¿cómo lo hacemos para terminar? Y empieza a fluir. Pero hicimos el plan, hicimos y la maqueta al menos la hicimos. Porque si no sabe si tiene puerta o ventana y dónde las tiene, estamos en problemas. Entonces, ¿cómo elaborar un plan de mejora para su iglesia? Tengo que preguntarme, ¿a dónde Dios nos quiere llevar? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y cómo podemos llegar allá? Tenemos un plan de trabajo ministerial
es contar con herramientas capaces de orientar el curso de acción de la iglesia. Tener un plan de trabajo ministerial significa contar con herramientas. Tengo el personal capacitado para salir a predicar a la calle y decir, usted predica, o lo mandamos a la calle así al achunte, y probablemente el hermano no tenga la capacidad y no se ha preparado. A mí me encanta la predicación, pero me molesta cuando se hace pruebas y la gente no se prepara para predicar. De verdad que me encanta la predicación. Si uno de los ministerios más hermosos que Dios me dio, que tiene que ver con el evangelismo. Y cuando era más joven salí en muchos lugares a predicar, porque me encanta, porque es un llamado, porque Dios lo ha colocado en mí. Entonces cuando uno ve personas que no lo hacen con esa pasión, y es como que estar cumpliendo, como que se erizan o la pluma se para aquí en el sur, se para la pluma. Y finalmente, ¿cómo elaborar un plan de mejora? Analizamos nuestra realidad, vemos nuestras fortalezas, debilidades, planificamos los objetivos claros, hacemos un cronograma de lo general o de lo particular. Miren, analizamos nuestra realidad, no ubicación, dónde estamos ubicados, qué queremos hacer, esta es nuestra iglesia. Usted se ha preocupado, y esta es una pregunta que me gustaría que la respondieran. ¿Alguien se ha preocupado de si en el futuro vamos a tener problemas y ya lo tenemos ya, con los estacionamientos en las iglesias que estamos en poblaciones? ¿Qué medidas estamos tomando para eso? Expláyense con un par de palabritas nomás. Alguien que tome la palabra. ¿No? Nadie se ha preguntado. Por acá, pastor. ¿Ya? Por acá, pastor, el Señor les bendiga a todos en esta hora. Sí, siempre te hace preocupación. En el caso mío personal, yo estoy mirando algún terrenito por ahí donde poder ensanchar las estacas y pidiendo al Señor que vaya confirmándonos, pero sí está esa preocupación, claramente. Así como estuvo hace un par de años atrás que el templo se hizo chico por la cantidad de ovejitas que estaban llegando, así que gracias a Dios pudimos concretarlo, pero sí es una preocupación futura y estamos viendo opciones de algún terrenito para, no sé, cambiarlo o eventualmente para estacionamiento. El Señor les bendiga. Gracias, pastor. Eso se llama planificación. Eso se llama proyectar. No podemos quedarnos reaccionar, que es lo que más hacemos. Estamos acostumbrados a reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Cuando debería ser que nosotros debemos ser proactivos en esas cosas. No esperar que lleguen las leyes, porque le aseguro que en el mediano plazo, no sé si largo, le aseguro que producto de los daños que se han provocado, porque algunos pastores en algunas ciudades han sido han errado el camino y se han enfrancado en problemas con los vecinos, le aseguro que se puede levantar un decreto ley donde se establezca ciertos rangos para que la iglesia funcione. Les aseguro. Entonces, eso debe ser parte de nuestra ocupación, nuestro plan. Señor, estoy aquí, amo este lugar, nos costó clavar cada clavo, pero es tabla, pues, hermano, pastores, son tablas, nos costó el cemento, ni un problema, pero si Dios nos quiere llevar a otro lado, por lo general vamos a tener que dejar, soltar para tomar, como le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tienda. Génesis 15:1, 15:5, sal de tu tienda y mira las estrellas. Porque cuando estamos muy en un lugar muy encerrado, tenemos el problema, que no miramos lo que Dios quiere. Entonces, analizar la realidad actual, la situación interna del grupo, cómo está funcionando, si tengo muchos conflictos, tengo
hay que analizarlo. Analizar nuestras fortalezas, lo que podemos hacer. ¿Tenemos un grupo de gente para lograr cosas? Sí. Las metas claras, planificar. Cronograma significa que nosotros hacemos un plan con fecha, con etapas, con digamos, objetivos dentro de ese mismo, de esa estructura. Lo presupuestamos en la medida que podemos. Esto nos va a significar, pero no tenemos ni el 10%, pero tenemos un plan. Y Dios provee, lo controlamos y lo proyectamos. Y hacemos proyecciones para... En eso consiste la iglesia, pastores. En eso consiste la administración de la iglesia. Perdone que haya sido tan rápido, pero eran materias que ya habíamos visto y necesitaba solamente que la pudiéramos entender nosotros. Entonces, para ir resumiendo, nuestra administración eclesiástica está asociada a cosas que no debe hacer otro. En algunos casos la pedimos ayuda, pero debemos empaparnos de estas cosas. Empaparnos de nuestra forma de administrar. Sugerencias, consultas, dudas. Esta es mi última clase y para ustedes también, porque les queda 1 horita de clase y terminan los 3 años. ¿Algo? Dios mío. Si no, está todo bien. Pastor Eber, consulta, ¿va a mandar cuestionario de administración? De todas maneras, terminada esta clase, prontito se suben. Perfecto, muchas gracias. Hoy no hay clase evaluada, por si acaso. La clase octava no se evalúa, solo hasta las 7. Y la clase 8 puede ir alguna pregunta de la materia última que no han visto en las otras 7 clases. Solo eso podría ser, pero no hay evaluación. Semanal me refiero. Eso significa que ustedes van a tener 15 días para hacer todo el trabajo de desarrollo, y 15 días y más para hacer el desarrollo del último cuestionario, porque el otro ya lo tienen. ¿Alguien más palabras para el cierre? Solo agradecer, Pastor Eber, su exposición, su transmisión de valiosos conocimientos para seguir mejorando en la administración de esta obra que no es nuestra, sino que es del Señor. Y siempre digo a los hermanos que nosotros somos solo administradores temporales de la obra de Cristo. Así que gracias, Pastor Eber, por su entrega, de su aporte. Gracias, pastor. Me despido con mucho agrado de haber compartido con ustedes y ya nos veremos prontito ya en Aurora. Un abrazo grande. Gracias, gracias.